title this morning is Y Seven nuestro título Voices para About esta Calvary. mañana es 7 voces al respecto del Calvario, o al respecto del Mesías. Y a medida que venimos a esta siguiente porción de este capítulo 12 del Evangelio de Juan, vemos estos versículos de forma natural para poder determinar cuál es el tema. Naturalmente hacemos eso, pero ese es el primer paso. Y en especial hacemos esto con el Evangelio de Juan, porque la forma en que el apóstol Juan obra o trabaja en este texto bajo inspiración de Dios, pues parece que es la estrategia de seguir temas. No hay ninguna sección en el Evangelio de Juan donde haya medio capítulo o un tercio de capítulo donde no haya un tema identificable, aunque son unos cuantos versículos. Tiene que haber siempre un principio, siempre lo hay. Entonces, de forma natural, como hicimos en la primera parte del capítulo, estábamos estudiando la cena en Betania. Y Marta y Betania y María estaban allí en honor al Salvador y hicieron esa cena. Y no tenemos solamente una narrativa de algo que pasó, sino que buscamos el principio que el apóstol Juan en particular está enfatizando o está señalando a partir de todo esto. Y a medida que estudiamos esto con toda certeza lo encontramos. Siempre es algo discernible. Y cuando llegamos a este pasaje que va del versículo 12 al 30 o 31, ahí hay un tema en estos versículos. Entonces miramos, y hay diferentes temas también, de hecho, hay diferentes temas individuales, hay diferentes asuntos, eventos que se mencionan. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué cosa los une? Y al principio, tal vez uno pueda ser confundido, porque parece que no hay un factor unificador en todos estos versículos. Y a medida que uno estudia y estudia, así es como tenemos que enfocarnos en el Evangelio de Juan, estudiarlo y estudiarlo, de repente entonces entendemos que el factor unificador en estos versículos es un poco diferente, pero ahí está, es inconfundible. El factor unificador es que en la mayoría de los versículos el apóstol Juan está intentando ver los enunciados o las reacciones o las posturas de diferentes grupos, de 7 grupos diferentes a Cristo. Y estos grupos incluyen, claro, a Cristo mismo y a Dios el Padre. No solamente grupos, sino agentes, cosas diferentes. Pero hay 7 enunciados, 7 cosas, 7 enunciados de diferentes fuentes. Y por ejemplo, primero vemos la voz de las personas, después la voz de la profecía. Por eso lo he llamado las 7 voces. Y después está la voz de los testigos de la resurrección o de que se levantó más bien a Lázaro. Después la voz de los enemigos, aquellas personas hostiles, aquellos fariseos y principales sacerdotes. Después también está la voz de los gentiles, también participa aquí este asunto. Después está la voz de Cristo, que habla de su propia muerte. Y la voz de Dios también, de Dios el Padre, que habla del cielo, autentificándole, respaldándole. Así que es un pasaje donde hay 7 cosas que contribuyen, 7 voces. Ese es el tema. Y una vez que lo vemos es obvio, porque domina la estructura de los versículos subsiguientes. Así que tenemos el gran privilegio de estudiar estas 7 voces esta mañana. 7 voces, o 7 posturas del Mesías. Y comenzamos entonces con la voz de las personas, la primera. Y aquí lo tenemos en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel, perdón, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y claro que ellos tomaron esto del Salmo 118. Esa era la preparación para la Pascua. Este es el salmo que dominaba la Pascua, que era repetido y cantado. Decía ahí, Hosana. No solamente tenemos ahí una exclamación de alabanza,
La palabra hebrea que se traduce aquí Hosana de forma literal significa salva ahora y se puede traducir así, salva ahora. Bienaventurado el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y claro, conmemoraba este festín y la liberación de las personas siglos antes, esa liberación de la esclavitud de Egipto. Así que sus mentes estaban muy centradas en la libertad de la esclavitud. Y ellos creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, claro, eso es correcto, ya lo creían, pero lo que era erróneo es que creían que la obra del Mesías era otra liberación. Así como fueron liberados de la esclavitud de Egipto tantísimos años atrás, ahora serían librados de la ocupación romana. Y el Mesías con toda certeza haría eso, sería un Mesías terrenal y político. Frecuentemente lo mencionamos. Entonces estaban en lo cierto en un punto, en identificarle como Mesías, pero estaban en un error al pensar que su propósito era simplemente algo político. No habían estado escuchándole correctamente, se habían maravillado por su enseñanza y decían ningún hombre ha hablado así. Se sorprendían por lo que decía, pero les llamaba al arrepentimiento. Cristo les llamaba un cambio espiritual y se anunciaba a sí mismo como su Mesías espiritual y le miraban, en especial cuando vieron esos milagros sorprendentes y la gran multitud de milagros y la naturaleza de las sanidades, e incluso cuando se levantaban los muertos, por ejemplo Lázaro, le veían y decían con toda certeza este es el Mesías. Entonces ahora venía a Jerusalén en contra de todas las expectativas. Las autoridades pensaron que ya nunca volvería. Las personas habían estado en el templo previamente 2 meses antes simplemente diciéndose, ¿es correcto? ¿Es verdad? Lo que se nos ha hecho creer es cierto de que nunca volverá y ahora estaban escuchando que él estaba volviendo a Jerusalén. Y es que él había escogido el momento en el que él permitiría que sería arrestado, que fuera arrestado y crucificado. Él viene determinado, él viene de forma voluntaria a morir. Viene a morir para hacer reconciliación, para redimir a todos los que serán salvos. Él no fue tomado cuando ellos querían, sino cuando él escogió que fuera así. Y ahora entonces toman ramas de palmera y proclaman y claman. Entonces las personas dan su voz primero que nada. Y esto con toda certeza, él con toda certeza es nuestro Mesías. Tal vez el objetivo era erróneo, pero ese es el primer testimonio. Es decir, las personas ordinarias que venían de las ciudades, pueblos y campo alrededor, los judíos que habían venido a Jerusalén a la Pascua y los que vivían en Jerusalén se unieron con ellos, evidentemente, fueron para allá y se unieron con ellos. Una gran multitud estaban diciendo de forma pública, Él honra todas las señales mesiánicas, Él cumple todos los requisitos, Él tiene el poder. Él tiene el carácter, Él es perfecto, Él nunca falla, Él con toda certeza es nuestro Mesías. Es un inmenso testimonio, una atestación, un respaldo, una autentificación de que Él era el Hijo de Dios, con todos los requisitos para ser nuestro Redentor. Y sí, ellos entendían que él era el Mesías y pensaban que lo que haría sería terrenal y carnal y erróneo, de hecho, y estaba fuera de todo lo que tenían que haber sabido. No estaba de acuerdo con ello. Entonces sí, le reconocieron correctamente como Mesías y le hicieron un fuerte reconocimiento. Pero ahora en un momento voy al Evangelio de Mateo y aquí quiero avanzar a la segunda voz. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Esto se toma de Zacarías 9, versículo 9. Y se cita, no temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas, versículo 16, no las entendieron sus discípulos.
Los discípulos eran los únicos que estaban en silencio. En lo que respecta a estas 7 voces, primero habla la voz de la multitud, ahora es la voz de la profecía. Él cumple las profecías. Y él viene a Jerusalén montado en ese pollino de asna, de forma humilde viene. Y si pudiera ir en un momento a Mateo 21, voy a leer la primera parte del capítulo. Mateo narra el mismo evento, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, y Mateo pone el arreglo del asnillo antes de la entrada a Jerusalén, era necesario que él diera el contexto. Versículo 2 de Mateo 21, díceles, id a la aldea, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Hay 2 animales, pero Jesús solamente utiliza uno. Y si alguno dijere algo, decide el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí viene tu rey a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Esto viene en Salmo 118 y otras partes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Salva ahora, oh Señor. Y él lo haría. Ellos pensaban que sabría de los romanos, pero él iba a salvar de la perdición eterna. Cuando él vino a Jerusalén, pero voy de vuelta a Juan capítulo 12. Entonces ahí tenemos la voz de las personas, la voz de la profecía también, a medida que Cristo montaba ese animal. No era un animal de guerra, ¿cierto? No era tampoco un corcel, no era un caballo de guerra, sino simplemente un animal de tiempo de paz, un animal de paz, un animal humilde, un asno. Y le monta como aquel que sufriría humillación y que haría una muerte redentora por todos aquellos que serían salvos. Zacarías también dijo lo siguiente, en aquel día también habrá una fuente abierta a la casa de David para perdonar el perdón y la sociedad. Y si los discípulos tan solo se hubieran recordado las palabras de Zacarías o las hubieran sabido, habrían dicho, está cumpliendo las profecías. Él está tomando sobre sí mismo el manto del Mesías, así como fue profetizado. Este es el gran momento que él siempre nos mencionó. Esto es lo que Zacarías había dicho cuando dijo que una fuente sería abierta en Jerusalén para el pecado y la sociedad. Cristo cumplió las palabras del profeta y en cierto sentido se proclama a sí mismo haciendo eso. Proclama que él era el Mesías y la profecía habla. Él acepta el manto profético, el manto de Redentor. Y ahora punto número 3, avanzando al versículo 17 de Juan 12, ahí vemos la tercera voz, la voz de los testigos. Y ya mencionó esto casi de pasada, ya lo mencioné, perdón. Es que es importante. Las personas entonces que estaban con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó, los cuales muchos habían dudado antes, había ahí gente que era parte del Sanedrín, líderes entre los judíos. Y muchos de ellos habían estado allí muy de cerca. Algunos incluso habían ayudado para quitar el sudario que estaba envolviendo a Lázaro después de que fue resucitado. Y estaban llenos de todo eso en su cabeza. Y entonces
versículo 7 al final. Y daba testimonio la gente. Y el griego es un poquito más fuerte que esta traducción. El griego es más bien como sigue. Seguían siempre dando testimonio. De forma repetitiva proclamaban. Eso era una acción continua. En el griego es un tiempo continuo. Entonces dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. No podían quedarse callados, le decían una y otra vez a la gente. Y el resultado de hacer eso está en el versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Qué significa esto? Pues hay una gran multitud que venía descendiendo de Betania en el camino de Jericó y sabían que Cristo estaría allí, sabían al respecto de que se había resucitado a Lázaro. Los testigos habían ido a la ciudad y ahora los de Jerusalén habían salido para unirse a la procesión, para esa entrada triunfal, por lo cual también había venido la gente de Jerusalén a recibirle. No es lo que dice la gente, perdón, lo que dice el texto, pero lo que significa la gente de Jerusalén. Y porque había oído esa gente lo que él había hecho, lo que había hecho al respecto de la señal que él había hecho. Muchos testigos habían ido por Jerusalén repitiendo eso una y otra vez. ¿De qué hablaban? Pues de que Cristo había levantado a Lázaro de los muertos. Así que ahí tenemos la voz de los testigos que hace que salgan los de Jerusalén. Voy a ir un momento a Mateo 21 una vez más, porque nos dice cosas que Juan deja de lado. No hay contradicción ninguna, se complementa la información, pero Juan sabe, cuando él escribía su evangelio, él sabía que las personas tenían familiaridad con el evangelio de Mateo y Marcos y el de Lucas también, que ellos conocían los eventos, así que solamente selecciona las cosas que son importantes para su narrativa en particular. No es que esté negándoles en absoluto. Entonces voy a ir a Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esa es la segunda vez que él limpiaba el templo. Leemos en otras partes que hizo esto muy pronto en su ministerio. Una de las características iniciales de su ministerio, y ahora lo repite al final de su ministerio. Versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el versículo 14 de Mateo 21 hay otra gema. Y vinieron a él en el tiempo ciegos y cojos y los sanó. Entonces esto fue después de la entrada triunfal. Una de las primeras cosas que hace, ya sea en ese día o en el siguiente, y aquí vemos la narrativa en Mateo 21, 13 y 14, ¿qué es lo que hace? Sana personas en el templo, ciegos y cojos los sana en el templo. Y versículo 15, en vez de que los escribas y los principales sacerdotes se gozaran por lo que él hizo, no fue así. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y voy de vuelta al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 19, para ver la cuarta voz, lo de los oponentes. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Y esta es la voz de los oponentes, es una voz muy importante, porque están en contra de él, le odiaban a Cristo, no creían que él fuera el Mesías. Pero mira cuidadosamente lo que ellos dicen y cómo actúan. Eso muestra que están respaldándole también involuntariamente, le respaldan, le reconocen involuntariamente. Entonces eso fue así, le reconocen como Mesías involuntariamente porque prácticamente dicen, este hombre Jesús de Nazaret obviamente cumple las profecías
Pues sucede que Él está cumpliendo las profecías, pero nosotros no creemos que Él sea el Mesías, decían ellos. Este Jesús de Nazaret tiene gran poder. Nadie puede hacer estas cosas. Durante 400 años nosotros como nación no hemos visto ningún profeta que haga milagros. Y ahora Él supera a todos ellos por la cantidad de milagros que está haciendo, por la importancia de los milagros, porque levanta a los muertos. Estas señales son invencibles. No podemos descalificarle. No podemos decir que son cosas fraudulentas porque lo hemos mirado de cerca, no lo entendemos, pero no creemos en Él. Ellos tienen un gran prejuicio, muy grande prejuicio, y le odiaban a Cristo. Y mira, de forma involuntaria dicen, Él es sumamente auténtico, Él cumple los requisitos, Él verdaderamente se ha apoderado, por así decirlo, de la mente de las personas porque están de su lado. Todos le siguen, el único remedio que tenemos es ejecutarle. Tenemos que apoderarnos de él y matarle.